Muy bien, durante la plática que les ha comentado Orestes Vera, han visto algunos aspectos legales, éticos y prácticos de lo que es el trabajo para atestiguar dentro de una de las funciones más comunes que hacemos como contadores públicos, y más adelante vamos a ver un ejemplo práctico para que tengan idea los colegas de cómo se realiza este trabajo de las normas por atestiguar, y en el caso específico de nosotros como contadores o como abogados, el trabajo de hacer un peritaje, que vamos a ver en su momento que tenemos diferentes tipos de peritajes. Lo que es interesante aquí es les quiero hacer un resumen de lo que ha platicado el contador Vera referente al boletín 7010, normas para atestiguar, en donde, para que nos quede claro qué es un trabajo para atestiguar, nos comentaba por ahí un colega dentro de sus preguntas, antes de hacer el tema, antes de desarrollarlo y de planearlo, que le íbamos a dar el día de hoy, de qué es lo que íbamos a atestiguar. Y para atestiguar, durante el trabajo y durante la exposición, nos vamos a dar cuenta de que existen diferentes trabajos para atestiguar, y se los vamos a ir comentando. Entonces, para que nos quede claro cuál es la definición de acuerdo con este boletín 7010 del trabajo para atestiguar, y comenta que es uno en que un contador público es contratado para emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la confianza en una aseveración escrita, que es responsabilidad de la parte contratante. Sabemos que cuando hacemos el dictamen y hacemos nuestro reporte, siempre se deja un párrafo en donde especificamos claramente que los números y el trabajo que estamos realizando, la esencia de ese trabajo, lo realiza la empresa que nos está contratando. Nosotros vamos a revisar unos estados financieros, una auditoría financiera, una auditoría para efectos del Seguro Social, una auditoría, un dictamen fiscal, o para efectos del Infonavit, siempre y cuando existan números, existan las operaciones realizadas por esta empresa que nos está contratando. Entonces, si vamos a revisar un dictamen para efectos fiscales, todas las medidas y todas las providencias y todas las políticas para registrar los números dentro de la empresa son tomados directamente, precisamente por la empresa, a no ser, y hay que tener cuidado con esto, de que estén contratando al despacho como asesor. Pero si estamos como asesores, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el código de ética, no podemos estar revisando, no podemos ser jueces y parte. Y acuérdense que como asesores tenemos también cierta responsabilidad, porque si algo suena como que es planeación fiscal, pues ahí vamos a tener cierta responsabilidad, cierto riesgo inherente de que la autoridad en determinado momento piense que las medidas y las formas del registro, y si existe alguna planeación fiscal mal hecha, como nos hemos encontrado en muchos lados, en muchas empresas, pues pudiera ser responsabilidad de nosotros. Entonces tenemos que deslindarnos perfectamente bien de esa factibilidad, esa posibilidad de tener esa responsabilidad. Entonces, también dentro del código de ética profesional, haciendo el resumen para irnos adentrando en lo que vamos a ver respecto a la práctica y respecto a lo legal, el concepto de integridad está definido dentro del código como el principio de integridad. Dice que se impone una obligación a todos los contadores públicos de ser leales, veraces y honrados en todas las relaciones profesionales y de negocios. La integridad también implica actitudes objetivas, justas y veraces. Entonces, ser íntegro también es que no nos vamos a valer del trabajo que estamos haciendo para obtener algún provecho. No vamos y vamos a ver más adelante otro principio del código de ética, no vamos a valernos de esa información también para tratar de hacer dinero para nosotros como profesionistas. Otro de los principios que se encuentran dentro del código de ética está el de objetividad. Este principio impone una obligación a todos los contadores públicos de no comprometer su juicio profesional o de negocios a causa de prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros.
Y tenemos que muchas veces nos hacen pensar los clientes como ellos y que nos dicen, no, es que yo chequé con un fiscalista y así deben de ser las cosas, de acuerdo como lo tienen registrado dentro de sus empresas. Pero el hecho de que ellos nos digan de que están asesorados por gurús fiscales, pues siempre nos dicen así los clientes, desgraciadamente, no implica de que estén observando perfectamente bien lo que son las disposiciones fiscales, todos los lineamientos, impuesto sobre la renta, IVA, Código Fiscal de la Federación, sus reglamentos respectivos, resolución miscelánea, y hay que ver también algunos aspectos de Código Civil en cuanto a contratos, hay que ver Código Mercantil. Entonces son muchísimas leyes las que tenemos que conocer, darles una revisadita para estar seguros de que el trabajo que estamos realizando dentro de la empresa no es deficiente en cuanto a ser vulnerable debido a que no estamos observando alguno de los lineamientos establecidos por las leyes. Entonces, mucho cuidado con esto. También tenemos dentro de este código de ética el principio de objetividad. El principio de objetividad impone una obligación a todos los contadores públicos de no comprometer su juicio profesional o de negocios a causa de prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros. Esto implica que también si en algunas ocasiones nos ha tocado que o tenemos gente que le está haciendo un dictamen a algunas empresas, pero sucede que dentro de los auditores que están haciendo esta revisión se encuentra que hay un pariente de algún ejecutivo de la empresa, y evidentemente es muy difícil que aparte el contador público, auditor, de su mente de que, bueno, es mi pariente, voy a tratar de beneficiarlo en lo que yo pueda. Y ¿para qué hacerlo más largo? Recuerden, está impedido este contador precisamente por ética de hacer o realizar estos trabajos. También, ¿qué otros aspectos influyen en nuestra mente para poder ser poco objetivos en la realización de un trabajo con nuestros clientes? Pues la presión que hacen los clientes, el miedo que tienen muchos contadores de que si no hago lo que me dice el cliente, pues voy a perderlo, ya me voy a quedar sin el trabajo que me está dando hasta este momento. Ese, desgraciadamente, es un conflicto de intereses que tenemos todos los contadores cuando algún cliente ejerce alguna presión de este tipo. Dada la situación, pues en algunas pláticas que hemos tenido con algunos de nuestros colegas, sí les hemos comentado, pues, a veces es mejor dejar esos clientes y quitarte de problemas, porque no implica nada más que vas a perder el cliente. Si tú sigues con el cliente, esto implica que la autoridad, en el momento que tú haces el dictamen y te lo esté revisando y te llame a cuentas y te diga, oye, esto está mal, y no me lo mencionaste dentro de tus notas a los estados financieros. Y lógicamente recuerden que ya los contadores públicos tenemos responsabilidad solidaria con las empresas. Pues ahí finalmente los que pudieran pagar los platos rotos o las malas decisiones tomadas por las empresas seríamos nosotros como contadores. Y esto viene porque en la práctica, les pongo un ejemplo, platicábamos con un contador amigo de nosotros y me decía que él tomó una decisión por una interpretación en la forma de aplicación del tipo de cambio que realmente no implicaba una severa distorsión a los estados financieros, porque si no tienes el dato del índice nacional de precios de un día, ¿qué nos dice el código? Pues hay que tomar el del día anterior, ¿verdad? Entonces esto te implica dentro de las empresas que manejan dólares de que tengas utilidades y pérdidas constantemente en forma diaria, ¿no? Sube el dólar, baja el dólar, tienes adeudos, tienes cuentas por cobrar, estás haciendo la actualización o el ajuste mensual o haces el ajuste diario dentro de tus empresas de acuerdo con el tamaño. Lo harás por las necesidades de la empresa, porque te lo pudieran estar pidiendo en forma diaria para ver cómo va el efecto de esta utilidad o pérdida en cambio, precisamente para ir planeando
cómo va a quedar tu pago de impuestos, qué es lo que tienes que hacer en determinado momento, pues para controlarlo. Y sucede que toma el criterio y le hacen una revisión por parte del SAT y le dicen, pero desgraciadamente lo tomaron como personal el asunto, que le dice la auditora, la jefe de auditoría, oye, es que eso está mal y usted por ética no lo debería de haber tomado de esa manera. Es una interpretación, y es una interpretación de acuerdo con lo que nos establece el artículo 5 del Código Fiscal. Entonces es una interpretación a la letra. Yo estoy leyendo aquí lo que dice y me queda claro que lo debo de aplicar de esta manera, ¿ok? Que si no existe el Índice Nacional de Precios al Consumidor del día que me establece la ley o cuando hice las operaciones, pues puedo tomar el del día anterior, ¿ok? Perdón, debe ser el del día anterior. Si no existe el del día anterior, debe ser el de un día antes de este día anterior. Entonces toma la decisión, es una empresa grande y hay distorsión en los registros de la utilidad o pérdida en cambio, pero la pérdida que registraste un día, pues al siguiente día que haces el ajuste del tipo de cambio, pues se va dispersando por ahí. Entonces realmente una medida agresiva, una medida de planeación fiscal que evitara que pagaras impuestos en absoluto. Y sucede que esta persona le comenta, bueno, lo reportó, que dice, es que no debería tomar esa decisión, y apenas lo estaban revisando y apenas le iban a hacer la liquidación de los impuestos de acuerdo con el criterio, que no era, finalmente no era un pago de impuestos que se fuera a generar, porque no se generaba absolutamente nada, era reportar pérdidas un poquito más altas o pérdidas un poquito más bajas. La problemática es que por el monto o el número de operaciones que hacían estas empresas, pues sí era medio representativo estos montos. Y sucede que, recuerden, los auditores del SAT, tanto como los jueces, magistrados, son humanos. Si ustedes se pelean con ellos, pues lógicamente van a ver la manera de ver cómo se cobran los malos tratos que ustedes les den. Y lo reportaron y mandaron cancelarle su firma para que no pudiera firmar los estados financieros que estaba dictaminando durante ese ejercicio. Y esto, improcedente, ilegal, totalmente. ¿Por qué? Porque yo no te puedo cancelar tu firma por un hecho que estoy revisando y que finalmente no tengo todavía un criterio determinado o balanceado por un juez que me diga, no, si tiene razón él o tiene razón él, porque se fueron a juicio debido a que no lo aceptaba el SAT, no aceptaba este criterio, pues se tuvieron que ir al juicio de nulidad y creo que se tuvieron que ir hasta el amparo. Pero mientras te están castigando por algo que todavía no está comprobado que esté mal, que fue una cuestión de criterio. Y cuando se fueron al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dos magistrados estuvieron en contra y uno estuvo a favor. O sea, que todavía existía la duda razonable de que si un magistrado está a favor, pues es que está de acuerdo que la técnica y la forma de interpretar ese artículo, pues es a criterio y era aplicable. O sea, no se estaba haciendo nada mal, sino simple y sencillamente era una interpretación. Entonces eso se los paso para que vayan viendo cómo actúa la autoridad y también nosotros vayamos normando nuestro trabajo de acuerdo con todas estas disposiciones del Código de Ética, de las normas y procedimientos de auditoría y todas las disposiciones fiscales. También dentro del Código de Ética, en cuanto a la diligencia y competencia profesional, en resumen, estamos dando un resumen de los principios. Nos impone las siguientes obligaciones para todos los contadores públicos. A. Actuar de manera diligente de acuerdo con las técnicas y normas profesionales aplicables cuando realice actividades o preste servicios profesionales. Y B. Mantener el conocimiento y habilidades profesionales al nivel requerido para asegurar que los clientes o entidades para las que se trabaja
se les realice una actividad que les preste un servicio profesional competente. Y dentro de esto nos vamos a encontrar que existen algunos contadores que no leen bien las leyes, que no están bien enterados y que la verdad a veces el tiempo no te alcanza para estar leyendo todo, y los entendemos y tienen más trabajo, porque aparte el trabajo del contador para elaborar las contabilidades pues es vasto, es demasiado. Pensábamos que con la contabilidad electrónica iba a disminuir el trabajo del contador, y nos imponen mayores obligaciones, y que hay que estar cuidando más aspectos de cuadres dentro de los XML contra lo que realmente se pagó o contra lo que realmente nos pagaron. Entonces el trabajo pensábamos que sí iba a disminuir, pero cada día creo que es más. Por esta razón muchos contadores no tienen el tiempo suficiente para estar leyendo, y a veces nada más ves la resolución miscelánea anual y ya como que te empieza a dar sueño, ¿no? Ese es un buen somnífero para las noches cuando no tengamos sueño. Nada más ves la resolución miscelánea enfrente de ti y bueno, ya se te alivia tu problema. Resolución miscelánea cada año. Los cambios que tuvimos muy importantes en el 2014 a partir del primero, pues sobre la renta, código fiscal, todos los cambios a la resolución miscelánea, las modificaciones, que la primera, segunda, tercera modificación. Entonces es muy vasta la información que tenemos que leer, y esto pues comentario también para los alumnos que se están insertando dentro de la carrera de contadores públicos, pues que vayan viendo lo que les espera. Pero lo satisfactorio es que en cuanto estemos mejor preparados, lógicamente daremos mejor servicio, y la imagen que tengan de nosotros nuestros clientes pues será buena, y nos recomendarán con otros. Entonces pues aquí es importante estar al día con las leyes. Y en cuanto al principio de confidencialidad, el cual impone una obligación a todos los contadores públicos de abstenerse de revelar fuera de la firma y organización que le emplea la información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y de negocios sin la autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u obligación legal o profesional que revelarla. Tenemos gente que se vale de cuando hace su trabajo, de la información privilegiada que maneja, para jalarse esta información y hacer negocios similares a los que hace la empresa, o pasárselos a parientes, o vender la información. Bueno, pues déjenme decirles que si llegan a percatarse las empresas de este tipo de manejos y de prácticas, pues va a haber problemas graves para los contadores. Y usar la información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios para beneficio o de terceros, lo que comentábamos. Entonces la confidencialidad es uno de los aspectos primordiales como contadores públicos.